de Queens golpea en la cara a niña de 9 años. Las oficinas vacías de un rascacielos en Times Square serán viviendas para las personas. Trump amenazó este viernes con imponer un arancel del 25% a Apple. El tribunal británico libera al cantante Chris Brown. Saludos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Noticias al Día. Como siempre, Fanny Luna estará con ustedes para llevarles las principales informaciones. Un hombre fue visto en un video de vigilancia recién publicado atacando indiscriminadamente a una niña en una acera de Queens, golpeándola con tanta fuerza en la cara que le hizo caer al piso. Pero la fiscalía afirmó que lo que hizo a continuación podría ser aún más impactante. El inquietante video del 10 de mayo muestra a un hombre acercarse a esa niña de 9 años mientras jugaba afuera cerca de la intersección de la 67 en Central Avenue. Todo esto en el vecindario de Glendale, según el fiscal del distrito de Queens. Eran poco después de las 4 de la tarde cuando el hombre identificado como Félix Enrique, de 31 años, se acercó a la niña y le preguntó su nombre. Cuando la niña respondió, se puede ver que Enrique retrocede con la mano derecha y luego la golpea en la cara, según la fiscalía. El impactante momento hizo que la niña se derribara. Algunas personas en las cercanías presenciaron este ataque, incluidos un sargento del Departamento de la Policía de Nueva York fuera de servicio. Cuando el agente intentó intervenir y detenerlo tras este incidente, Enrique presuntamente le arrancó de un mordisco la punta del dedo índice derecho. El fiscal del distrito de Queens declaró que Enrique no solo le arrancó de un mordisco la punta del dedo, sino que también le mordió la rodilla al sargento Sebastián Harder. Nueva York convertirá espacios vacíos en uno de los rascacielos del sector turístico de Times Square en viviendas, de la que 313 serán para personas de bajos ingresos, lo que se logra tras enmiendas y nuevas leyes estatales, entre ellas el programa de incentivos fiscales que permite la conversión de oficinas en residencias. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, anunciaron la transformación del edificio situado en el número 5 de Times Square de 38 pisos entre la calle 41 y 42, construido en el 2002 como sede de una empresa internacional y que lo dejó en el 2022, según un comunicado. Además, también el alcalde destacó la continua colaboración entre la ciudad y el estado para abordar las crisis que se está pasando en esos momentos con las viviendas tras el respaldo de la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad. Adams y Hochul destacaron que este proyecto representa un avance importante en el enfoque de New York para resolver su crisis de vivienda. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este viernes con imponer un arancel del 25% a los productos de Apple, a menos de que los teléfonos iPhone sean fabricados en los Estados Unidos. La amenaza realizada a través de las redes sociales podría aumentar drásticamente el precio de los iPhone, perjudicando potencialmente las ventas y las ganancias de una de las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cargó contra el plan fiscal de Donald Trump que los republicanos aprobaron en la Cámara de Representantes y aseguró que pone en riesgo la vida de los estadounidenses más vulnerables. El exmandatario se pronunció unas horas después de que los republicanos de la Cámara Baja consiguieran desencallar las negociaciones y aprobar el polémico megaproyecto de recortes fiscales y gastos. La iniciativa necesita ahora superar la mayoría en el Senado, donde los conservadores también superan los demócratas por un estrecho margen para poder entrar en vigor. Trump quiere que el proceso se complete antes del simbólico 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos.
La bancada republicana se anotó una importante victoria con esto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con la aprobación del plan fiscal y presupuestario impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, enfrenta allí otra ardua batalla en busca de su aprobación definitiva. Uno de los puntos destacados del proyecto es la reducción del impuesto a las remesas, que pasa del 5% a 3.5%. A pesar de esta disminución, la medida seguirá teniendo un impacto considerable sobre los migrantes y los países receptores. De su lado, líderes demócratas y organizaciones sin fines de lucro de distintos sectores cuestionaron la aprobación del plan de presupuesto federal por considerar que con el mismo se ataca a programas sociales como Medicaid, de los que se benefician millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. El gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular en adelante a estudiantes extranjeros en una grave escalada en el conflicto que los enfrenta desde hace varios meses. La decisión fue comunicada en una carta remitida a Harvard y firmada por la secretaria de Seguridad Interior, Christine Noem, que reza lo siguiente: les escribo para notificarles que con efecto inmediato el programa de la Universidad de Harvard de estudiantes y visitantes extranjeros ha sido revocado. Esta decisión se produce en un momento de grave escalada entre Harvard y el gobierno en Washington por las acusaciones de ese último de tolerar el antisemitismo en el campus, no dar cabida a discursos alternativos y empeñarse en aplicar programas de inclusividad sexual y racial, entre otras cosas. Elías Rodríguez, un filólogo de 30 años de Chicago que tuvo conexión en el pasado con un grupo de izquierda, es el principal acusado de asesinar el miércoles a 2 trabajadores de la Embajada de Israel en los Estados Unidos a su salida del Museo Judío de Washington, después de que él mismo indicara a la policía dónde estaba la arma que supuestamente usó. Rodríguez, quien fue identificado por la jefa de la policía de Washington, Pamela Smith, nació y creció en Chicago, donde aún residía. Está graduado de Filología Inglesa por la Universidad de Illinois y había colaborado durante 1 año y medio como historiador en un portal que busca recuperar la herencia de los líderes afroamericanos en los Estados Unidos. Según explicaron varios testigos del asesinato, Rodríguez se hizo pasar por otro testigo durante unos 10 minutos e incluso insistió en que se llamara a la policía, pero finalmente acabó confesando ser el autor de los hechos. En su historial no hay ningún antecedente. Al momento de ser detenido, gritó "Palestina libre", lo que ha desatado las acusaciones de que se trata de un atentado antisemita como respuesta al genocidio palestino a manos de Israel. Sobre este mismo caso del asesinato, el primer ministro israelí en una videoconferencia condenó el asesinato de esos 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Washington y dijo que quienes hoy gritan "Palestina libre", como hizo el atacante tras el tiroteo, es como si emularan el saludo de Heil Hitler, utilizado por los nazis. Para estos neonazis, Palestina libre es simplemente la versión actual de Heil Hitler. No quieren un Estado palestino, quieren destruir el Estado judío, quieren aniquilar al pueblo judío que ha estado en tierra de Israel durante 3.500 años, dijo el mandatario. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insistió durante una visita a Noruega que los países miembros necesitan aumentar de forma considerable su gasto en defensa y que esa será la principal cuestión en la cumbre de Alianza de junio. Rutte habló de las necesidades de llevar los agujeros que hay en la defensa aliada y resaltó la importancia estratégica del flanco norte de la OTAN y del Ártico. El secretario general de la OTAN se refirió también a la importancia de involucrar a la población de los países aliados frente a la amenaza a largo plazo que en su opinión constituye Rusia y destacó el conocimiento histórico de Noruega como país fronterizo de aquella. El presidente estadounidense Donald Trump cree que el diálogo nuclear con Irán
busca avanzar un camino, y también señaló la portavoz de la Casa Blanca que según la cual el mandatario abordó esta negociación en una llamada con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Irán y los Estados Unidos encaran este viernes en Roma la quinta ronda de negociaciones nucleares. Además, Washington quiere detener el enriquecimiento de uranio iraní, y Teherán sostiene que no hablará de estos acuerdos ni existirá ningún acuerdo con los Estados Unidos si mantiene esa demanda. Las tensiones se dispararon entre los dos países después de que el enviado especial estadounidense para Oriente Medio afirmara el pasado domingo en una cadena de comunicación que el enriquecimiento de uranio por parte de Irán es una línea roja para Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confesó a líderes europeos que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere la paz con Ucrania, según indicaron The Wall Street Journal. Funcionarios europeos informaron que la Casa Blanca niega esta información. Los altos funcionarios han indicado al medio que durante una llamada el pasado lunes, el presidente estadounidense dijo a estos líderes europeos que Putin no está listo para terminar la guerra en Ucrania porque cree que está ganando. Además, uno de los funcionarios europeos que participó en la llamada afirmó que Trump inició la conversación del lunes diciendo: "Creo que Vladimir no quiere la paz". No obstante, los funcionarios del viejo continente calificaron la llamada de confusa y contradictoria, ya que Trump también afirmó creer que Putin en última instancia deseaba la paz, aunque en los términos de Rusia no es así. Un juez de California le prohibió a la administración Trump revocar el estatus legal de los estudiantes internacionales en todo el país, mientras está pendiente un caso judicial que desafía terminaciones previas. La orden del juez federal Jeffrey White le prohibió al gobierno arrestar, encarcelar o trasladar a los estudiantes a otro lugar basándose en su estatus legal hasta que se resuelva el caso. Los estudiantes aún pueden ser arrestados por otras razones y su estatus legal aún puede ser revocado si son condenados por un crimen violento que conlleve a una pena de prisión de más de un año. La mayoría de los tribunales que escuchan este tipo de casos han otorgado protección a las personas que demandan, pero White afirmó que las acciones del gobierno han causado estragos no solo en las vidas de los demandantes aquí, sino también en los inmigrantes F1 en situación similar en los Estados Unidos y continúan haciéndolo. La administración de Trump presentó una moción para poner fin a una política fundamental que desde la década de 1990 ha ofrecido protección a los niños migrantes bajo custodia federal, un movimiento que probablemente será impugnado. Las protecciones vigentes, conocidas como el Acuerdo Flores, limitan en gran medida a 72 horas el tiempo en que los niños migrantes que viajan solos o con familias y son detenidos por patrullas fronterizas. También asegura que los niños se mantengan en condiciones seguras y sanitarias. El presidente Donald Trump recordar que intentó poner fin a las protecciones durante su primer mandato y sus aliados han criticado durante mucho tiempo este acuerdo. La presentación judicial presentada conjuntamente por la administración y los defensores dice que el gobierno planea detallar sus argumentos más tarde y propone una audiencia el 18 de julio ante la jueza Dolly Kidd. El acuerdo lleva el nombre de una niña salvadoreña, Jenny Flores, cuya demanda, alegando maltrato generalizado de niños bajo custodia en la década de 1980, que provocó una supervisión especial. Nos vamos ahora con nuestro compromiso comercial. Al regreso seguimos con más información. En las tiendas LeBron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas LeBron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida.
Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. Gracias por continuar con nosotros. El chavismo se dice ganador en el cierre de campaña electoral frente a una minoría opositora. Durante el cierre de campaña electoral, el chavismo decretó por adelantado su victoria en los comicios regionales y parlamentarios del próximo domingo contra un sector minoritario de la oposición que se desligó de la mayor coalición antichavista y decidió participar. El bloque chavista Gran Polo Democrático Simón Bolívar, encabezado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, protagonizó con actos en Caracas y varias regiones del país el fin de una campaña que duró 23 días, desde el pasado 29 de abril, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. En Caracas, el presidente Nicolás Maduro, acompañado de su esposa, la diputada Cilia Flores, candidata a la reelección, y su hijo Nicolás Maduro Guerra, estuvieron rodeados de cientos de personas que marchaban por las calles de la capital venezolana. El mandatario, quien juró en enero pasado para un tercer sexenio consecutivo en el poder tras su cuestionada reelección en 2024, expresó que, aunque el imperialismo estadounidense y la derecha extremista se nieguen a aceptarlo, el chavismo es una realidad y un bloque histórico. Unidos y unidas, vamos a garantizar una gigantesca victoria en la Asamblea Nacional 2026-2031. Voto a voto, hombre a hombre, mujer a mujer. Maduro Guerra afirmó luego que Caracas se movilizó para respaldar la victoria de su padre. Hoy, 22 de mayo del 2025, Caracas se movilizó para respaldar la victoria de Nicolás Maduro y para marcar la nueva época de transformaciones. Del lado de la oposición destacó el candidato a la gobernación de Miranda, Juan Requesens, quien recorrió en motocicleta varias zonas de Petare, la favela más grande de Venezuela, y luego visitó otros sectores de Miranda. Esto no ha sido un juego igual. Ellos tienen el árbitro. Ellos esconden la pelota. Ellos aumentan el marcador. Pero yo tengo un compromiso y sé que mis candidatos a diputados también. El compromiso que nosotros tenemos es no dejar esta vaina a ellos, compañeros. Miranda la vamos a pelear con todo lo que tenemos. El chavismo aspira a extender su dominio hacia los 4 estados que perdió en los anteriores comicios regionales, entre ellos también Barinas, cuna del fallecido presidente Hugo Chávez, y también busca tener a un primer gobernador de la que considera la región número 24 de Venezuela, el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana. Maduro vaticinó una de las más grandes victorias del chavismo en estos 26 años. Seguimos hablando de Venezuela. El opositor venezolano Juan Requesens, candidato a la gobernación del estado de Miranda, dice que participar en las elecciones es resistencia democrática. En una entrevista, el opositor venezolano Juan Requesens, candidato a la gobernación del estado de Miranda, defendió la participación en las elecciones regionales y legislativas y aseguró que son una oportunidad para insistir en el camino de la resistencia democrática en el país caribeño y de no caer como en años pasados en el error de la abstención. Esto no es un proceso electoral en sí mismo, esto no es solo un proceso electoral. Esto es una oportunidad y un hecho político concreto que nos permite a nosotros movilizar, demandar y seguir insistiendo en este camino. Un camino de resistencia democrática, un camino de resistencia social, un camino de resistencia política, y eso para nosotros es muy importante. Requesens ha sido dirigente estudiantil, concejal del municipio de Baruta en Caracas y diputado por el estado de Táchira, y ahora vuelve a postularse a un cargo de elección popular después de estar privado de la libertad entre 2018 y 2023, acusado, según dice, de terrorismo. El opositor fue señalado de estar presuntamente involucrado en un atentado contra el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018. Aunque parece que hay muchas razones para irse, yo estoy convencido que los que asumimos la responsabilidad tenemos que dar la lucha aquí adentro. Requesens, de 36 años, confiesa que tras sus recientes recorridos por las calles confirma que la política es su vocación. Yo que he dado discursos, que he marchado, que me han golpeado, que me agarraron prisionero, pues estoy convencido que ese compromiso que nosotros adquirimos desde siempre, desde que la gente votó por nosotros en el 2015 y luego nos ha seguido,
debe ser respondido con mucho cariño, con mucho afecto, pero sobre todo con mucha dedicación. Yo no puedo irme sin sentir la satisfacción del deber cumplido, y aún no la siento. Para los comicios de este 25 de mayo, el político se sumó al grupo de opositores que decidió participar, entre ellos el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles y el actual gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Esta posición los distanció de los líderes antichavistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes se oponen a este proceso después de rechazar el resultado oficial de las presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el ente electoral proclamó la victoria de Maduro, pese a los reclamos opositores de que el verdadero ganador es González Urrutia. Requesens, quien cuenta con el respaldo de los partidos Un Nuevo Tiempo y Unión y Cambio, expuso cuál es, a su juicio, la manera de seguir luchando desde la oposición. Quienes estamos participando estamos convencidos que la mejor defensa de lo que se logró el 28 de julio es la movilización, la articulación, la organización y la presión social. Y el voto en ese sentido es una herramienta que nos permite lograrlo. En un país como este, con tantas arbitrariedades, con tantos obstáculos, con tantas dificultades para llevar la vida diaria y donde nos ponen tantas barreras para la acción política, cualquier milímetro que nos permita a nosotros expresar, manifestar, criticar, demandar y organizar debe ser una oportunidad para seguir minando y debilitando esa estructura de gobierno que es tan fuerte. Sin embargo, aunque participará como candidato a la gobernación del estado de Miranda en estos comicios, reconoce que la jornada electoral transcurrirá en un escenario complejo en referencia a las actuaciones de las anteriores votaciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su llamada a no especular sobre el asesinato a balazos de 2 colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México el pasado martes, luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijera que la violencia política en ese país vecino es real. A todos, incluidos a Marco Rubio, les pido no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio, señaló la mandataria. Al respecto, Sheinbaum negó que vaya a reforzarse la seguridad para ella y funcionarios públicos tras los homicidios. Estos crímenes reflejan la ola de inseguridad en el país y en la ciudad, en la que tienen presencia grupos criminales ligados a carteles del narcotráfico. Continuamos con informaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y es que esta reveló que sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump para continuar con las negociaciones en temas comerciales tras la guerra arancelaria impulsada por el gobernante de los Estados Unidos. Movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump y pues seguimos hablando sobre los temas comerciales. No, nada en particular, sino seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación. Nada, en principio seguimos hablando sobre el tema del comercio, de los aranceles. Recuerden que nosotros, en el caso de la automotriz, tenemos una situación muy preferencial para México, aunque todavía quisiéramos más, pero tenemos una situación preferencial. Esta semana la Cámara de Representantes aprobó la propuesta de una tasa del 3,5% a las remesas enviadas por migrantes a sus familias, lo que el gobierno mexicano considera una violación al Tratado Bilateral de 1994 contra la doble tributación. Líder sindical se refugia en la Embajada de Bolivia en Panamá en medio de protestas. El líder del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá, Saúl Méndez, se refugió en la Embajada de Bolivia en medio de una huelga indefinida encabezada por el gremio que representa. Según fuentes diplomáticas, Méndez se encuentra en calidad de refugiado, aunque no enfrenta imputaciones judiciales en el país. El Suntrax lidera junto a docentes del sector público una huelga y protestas contra reformas al Seguro Social y otras políticas del gobierno de José Raúl Mulino. Las manifestaciones han incluido enfrentamientos con la policía con reportes de heridos y detenidos. En paralelo, el sindicato enfrenta presiones legales y financieras. Uno de sus dirigentes, Jaime Caballero,
fue detenido por presunto blanqueo de capitales, mientras que el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo canceló la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntrax con el argumento de que hay al menos 14 hallazgos que evidencian el presunto incumplimiento de controles o medidas de prevención del blanqueo de capitales. El abogado del gremio calificó estos procesos como una persecución política. Asimismo, el sindicato denunció un intento por asfixiar al movimiento, al tiempo que recordó que varias de sus cuentas bancarias fueron cerradas desde 2023. Saúl Méndez, ex candidato presidencial y figura cercana a gobiernos de izquierda en la región, ha acusado al presidente Mulino de represor y de buscar eliminar la organización sindical. Jubilados argentinos vuelven a ser repelidos por la policía en protesta ante el Parlamento. La tradicional protesta de los jubilados argentinos frente al Parlamento, que se repite cada miércoles, volvió a ser reprimida hoy por las fuerzas de seguridad en una jornada marcada por el fracaso legislativo de la oposición, que intentó, sin éxito, debatir mejoras para los deteriorados ingresos de los pensionados. Agentes policiales y otras fuerzas intentaron contener con escudos y gases lacrimógenos el avance de grupos de jubilados y organizaciones sociales que marchaban hacia el Congreso, ubicado en pleno centro de Buenos Aires. El edificio y sus alrededores habían sido completamente vallados por disposición de las autoridades. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires informó que 2 reporteros gráficos que cubrían la protesta de los jubilados fueron detenidos por la policía y denunció que, entre los cerca de 70 heridos registrados, hay periodistas de las señales de televisión IP Noticias y La Nación Más. Estas escenas se repiten desde hace meses, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo para los jubilados, cuyas pensiones en su mayoría no alcanzan a cubrir el coste de una canasta básica de alimentos. El bono de refuerzo está congelado en 70.000 pesos argentinos, es decir, unos $60 desde marzo, y el monto total de las jubilaciones ha perdido la carrera contra la inflación, que fue del 47,3% interanual en abril. Uno de los proyectos impulsados por la oposición peronista busca actualizar este bono, mientras otro apunta a extender la moratoria que permite jubilarse sin contar con todos los aportes requeridos. Pero ambas iniciativas no pudieron ser debatidas hoy en la Cámara de Diputados debido a la falta de quórum. Desde el gobierno ya se ha advertido que si la oposición logra aprobar estas leyes, el presidente Javier Milei las vetará, argumentando que atentan contra el objetivo de alcanzar el superávit fiscal. Nos vamos en esos momentos a cumplir con nuestros patrocinadores. Usted no le cambie, al regreso seguimos con más de Noticias al Día. En las tiendas Lebron te ofrecemos todos los utensilios para tu cocina profesional. Contamos con el mejor servicio de entrega. Llámanos ya en New York al 212-942-8258 y en Orlando, Florida al 407-933-0555 o visita nuestra página web www.lebronrestaurantsupply.com. En las tiendas Lebron, tu cocina profesional es nuestra especialidad. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este viernes que los disparos perpetrados por soldados contra una delegación de diplomáticos cerca del campamento de Jenin, territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel, se debieron a un accidente, ya que las tropas no atacan a civiles. Estamos en una intensa guerra de 7 frenes lanzada contra nosotros por Irán y sus aliados. A veces en la guerra ocurren accidentes, dijo el mandatario en un videomensaje. Uno de estos incidentes ocurrió el otro día en Jenin y afortunadamente nadie resultó herido. Nuestro ejército ha expresado su pesar por el suceso, ya que no atacamos a civiles ni diplomáticos, atacamos a terroristas, añadió. Sin embargo, en lo que va de año, solo en Cisjordania ocupan ya un total de 27 menores de edad asesinados por soldados israelíes, mientras que en la Franja de Gaza
han muerto al menos 16.503 menores de edad, incluidos más de 900 bebés que no habían cumplido el año de vida desde la ofensiva bélica de octubre del 2023. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina y el primer ministro libanés coincidieron en las necesidades de desarmar a las facciones palestinas en el Líbano, como parte de los esfuerzos locales para que deje de haber armamentos en manos de sectores y actores no estatales. Ambos líderes respaldaron la instancia del líder del Líbano en reafirmar una soberanía, sobre todo en el territorio, lo que incluye el cierre completo del asunto de las armas palestinas, tanto dentro como fuera de los campos, para garantizar que solo haya armamentos exclusivamente en manos del Estado, informó el gobierno libanés en un comunicado. El encuentro se centró en el actual trabajo de las autoridades libanesas para fortalecer la seguridad y hacer respetar la soberanía del Estado. Un juez británico ordenó la liberación del cantante ganador del Grammy Chris Brown tras el pago de una fianza de $6,7 millones, mientras enfrenta acusaciones de haber golpeado y herido gravemente a un productor musical con una botella en un club nocturno de Londres en el 2023. La decisión de un juez de Londres de conceder la fianza permitirá que Brown inicie una gira mundial el próximo mes, la cual había quedado en duda la semana pasada cuando un juez del distrito de Manchester ordenó su detención después de que se le acusara de causar un daño corporal grave de manera intencionada. El juez dijo en el tribunal de la Corona que Brown podría continuar con su gira, que incluye varias paradas en Reino Unido, pero tendría que pagar la fianza para garantizar su comparecencia en el tribunal. Llegamos al final de esta emisión de Noticias al Día. Fanny Luna les acompañó. Agradecerles a todos ustedes la sintonía.